Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado clase 62, veterano de guerra de Malvinas, Adrián Polo. ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, es un gusto saludarte y saludar a todos aquellos que van a compartir este momento con nosotros. Muy bien, Bueno, mejor así, y ya de por sí te agradezco por tu tiempo y va a ser un placer poder conocer un poquito de tu historia. gracias. Y como siempre hago para que la gente que nos esté escuchando te conozca bien desde el principio, te pregunto, ¿en dónde naciste y dónde te tocó hacer el servicio militar obligatorio? Mira, yo soy de la ciudad de Pergamino, he nacido en Ujú. esta ciudad y el servicio militar lo efectué en el grupo de artillería 101, que tiene asiento en la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Allí se encuentran, es un grupo de artillería, Ujú. allí se encuentran las piezas de artillería SOFMA de 155 milímetros, conocidas por SITER. Ujú. Estas piezas son las piezas de mayor alcance, especialmente en aquella época, en la época de Malvinas, con que contaba el país como para los combates, que en realidad las piezas están preparadas para un combate tierra a tierra y en Malvinas tuvimos que hacer algunos cambios. Al principio fue tierra-mar y luego fue tierra-tierra. Bien. ¿Y qué recordás de ese año de servicio militar? Mira, el año de servicio militar fue un año muy especial. Ujú. Eh, Siempre lo hemos charlado, lo he charlado con compañeros, lo he charlado con la oficialidad de aquel Sí. entonces, porque se realizaron bastantes instrucciones militares, pero en ese entonces la idea estaba más centralizada en el conflicto con Chile por Ujú. el canal de Beagle. Sí. Recordarás que en aquel entonces teníamos un serio inconveniente, que por suerte fue nada más que diplomático, aunque hubo ahí algunas maniobras militares muy cercanas a un enfrentamiento Ujú. con el país vecino. Sí. Entonces, todos los preparativos, todo lo que era la parte de instrucción militar, se hacía pensando en eso, no pensando en lo que ocurrió luego en el año 82. Yo te comento, mi servicio militar lo realicé en el año 1981. Bien. Bien. Y para cuando fue la noticia del 2 de abril de la recuperación de nuestras islas, ¿a vos ya te habían dado la baja o todavía seguías en el grupo? Yo había salido en la primer baja militar en el año 81 y, e inmediatamente había comenzado todo lo que era la parte preparativa para mis estudios en una facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la ciudad de Pergamino, la Universidad Católica. Bueno, hice todo lo que era la parte previa al comienzo escolar, ¿no es cierto?, al comienzo de la facultad. Y cuando ingresé a la facultad y empecé mis estudios, se produce la recuperación de las islas el 2 de abril, así que el día 6 de abril recibí la cédula de reincorporación a la fuerza, así que ya el 8 de abril ya estaba nuevamente prestando servicio. Y vos personalmente, ¿cómo sentiste tanto la noticia de la recuperación de las islas como ese llamado de nuevo al servicio? Eh, Mira, hay algo muy especial en esto, ¿no? Tengo que contarlo con absoluta certeza. Ujú. Eh, yo sentía orgullo en ese momento me sentía realmente eh, muy entusiasmado con la noticia de la recuperación de las islas, porque siempre lo estudiamos
a lo Ujú, largo de los años, en la escuela primaria, en la secundaria, siempre, y en mi vida personal, en mi casa, siempre hablamos de las Islas Malvinas. De ujú, hecho, nuestros mapas presentaban siempre a las islas como las Islas Malvinas. ujú. Entonces, Malvinas Argentinas. Entonces, el hecho de ser recuperadas para nosotros era realmente un acto este, que entendíamos como correcto, como lógico. Sí. Nadie pretende una guerra, convengamos que esta es la realidad. Ujú, Pero bueno, la recuperación de la isla fue tomada desde mi lado con mucha emoción. Pero recuerdo también las palabras de mi madre cuando me dice, cuando realmente se puso a llorar porque entendía que lo que venía iba a ser muy grave. Y siempre las madres presienten sí. lo correcto. Ujú. Te entiendo. Hijo Se único, dio ese caso, hijo único en tu hijo caso. único, hijo Es- único en mi caso. ¿Qué edad tenías? Yo tenía en ese entonces 19 años, Ujú. eh, cumplo los años en mayo, así que la guerra empezó el 1 de mayo, yo el 6 de mayo cumplí los años, Sí, los 20. sí. Un O cumpleaños sea, yo particular. En Malvinas estuve con 20 años. Bien, bien. Y desde el 8 de abril, si no me equivoco, que volviste al grupo de artillería, ¿cómo fueron Sí. esos días hasta que realmente te enterás que se movilizan? Fueron días primero muy especiales porque uno retornaba después de un par de meses o 3 meses que había estado fuera Ujú, de la actividad militar, y era reincorporarme a la misma cuando uno en realidad ya estaba comenzando con el hábito de otra cosa totalmente distinta que eran los estudios. exacto. Este, pero bueno, era el encuentro también con mis camaradas, con la gente, con mis compañeros, Ujú, y había también un alto espíritu patriótico, o sea, era como que había un estado de excitación, eh, porque estábamos sabiendo que nos estábamos encaminando hacia un hecho histórico, era la recuperación de las Islas Malvinas. En sí, aquel entonces todavía no hablábamos de guerra. eh, Luego nos enteramos que los ingleses, lógicamente, se embarcaron y comenzaron el viaje hacia el sur, hacia nuestro sur. Eh, Así que bueno, en aquel entonces comienza todo lo que es la parte preparativa para el viaje nuestro. Ese viaje fue bastante largo, si se quiere, porque bueno, comenzamos viajando en tren hasta donde podíamos, que esto fue hasta poder tomar la ruta 3. Así que bueno, todos los camiones, todo lo que era la parte logística, armamentística, cañones, camiones, municiones, armas cortas, todo eso iba en el tren junto con la tropa ujú, hasta que cuando pudimos acceder a la ruta 3, ahí, a partir de allí, en camiones hacia el sur argentino, haciendo escala en distintos lugares. Estuvimos en Caleta Olivia, estuvimos en Comodoro Rivadavia, mayormente estuvimos en Comodoro Rivadavia, en Comandante Piedrabuena. Fuimos haciendo escala en distintos lugares, esperando que llegara la orden de cruzar. No estábamos seguros porque pasaba lo siguiente, nuestras piezas, esto siempre fue conocido, son armas de un calibre grande, 155 milímetros. Te imaginas que es una pieza que eh, pesa 9 toneladas. eh, el alcance de fuego de estas unidades de guerra es de aproximadamente 20 kilómetros de tiro efectivo, puede llegar a 24. El proyectil que lanza es de 43 kilos. Eh, Normalmente cuando se lo dispara con una espoleta, que nosotros le llamamos espoletas de tiempo, ujú, eh, si no percute, o sea, si cae antes de percutir con una espoleta a tiempo, a 1 metro, metro y medio del piso, eh, la, la,
onda expansiva, el barrido que hace un proyectil de eso es más o menos de 30 metros, con lo cual son armas muy importantes de tener, de usarse en un conflicto armado. Y de hecho, fueron para los ingleses esos cañones, fue realmente un grano, y lo digo así, sinceramente, así, Sí, porque sí, lo dijeron ellos. sí. De hecho, las denominaron cachorros endemoniadamente malos. Hablaban de los cañones Sofma como los cachorros endemoniadamente malos. Porque realmente digamos, convertimos su avance en una gran dificultad, Un gran dolor de cabeza. totalmente. Bien. Y yo tengo entendido que no, ustedes no se movilizó el grupo entero, sino una parte de No. ustedes. ¿Cómo eligieron quién se movilizaba? Para nosotros es una situación muy especial. La batería no cruzó, Ujú, no podemos hablar de que haya cruzado una batería. Normalmente una batería de sí, artillería consta de 6 piezas. ujú, Eh, Se tomó la decisión de probar cruzando con dos. los pies. eh, y además te aclaro que tampoco cruzamos antes del inicio de guerra, cruzamos después del inicio de guerra. La guerra comenzó el 1 de mayo. Ujú, Las fragatas el 1 de mayo comienzan a bombardear las islas. Eh, Intenso fuego sobre las islas. El 2 de mayo, como todos saben, se produce el hundimiento del Ara General Belgrano. ujú, En ese mientras tanto, se iba decidiendo qué hacer, si se podía o no contar eh, con los cañones SOFMA. Yo entiendo que esto fue un error y lo digo abiertamente y ujú, con enojo. sí, Fue un error estratégico militar, puesto que se tendría que haber tomado la decisión mucho tiempo antes. Bueno, se decidió cruzar con dos piezas. Entonces se hizo una selección de los hombres ujú, que iban a ir en esas dos piezas. Lógicamente, para uno es un orgullo haber sido seleccionado. Calcula que estamos hablando que había aproximadamente 300 hombres de nuestra unidad que estaba desplegada en el sur sí, y cruzamos a Malvinas 25. Eh, Tampoco se puede decir que nos obligaron. ujú, Esto está escrito en los informes oficiales de nuestra fuerza. A nosotros se nos eligió, eh, fuimos un grupo selecto, para nosotros fue un orgullo. Se nos dio la opción de poder, de dar un paso al costado si no nos consideramos en condiciones, porque ellos sabían o sea, tenían claro que las dos unidades que cruzaban, no se sabía si después iban a poder cruzar otras unidades más y se necesitaba la mayor disposición para estar en el terreno de combate. Eh, Uno en ese momento está enfervorizado, está lleno de un espíritu patrio muy grande. Y además el ser seleccionado también implicaba un- una especie de reconocimiento a que uno tenía las condiciones como para ser partícipe. Y ser protagonista de un hecho histórico es algo que realmente a uno lo llena de orgullo. Y, y bueno, después podemos hablar de sí, de todo el desastre que implica una guerra. Eh, Tampoco éramos conscientes, vamos a ser sinceros, no había conciencia de lo que significa una guerra. Este país no es un país bélico, así que cruzar a Malvinas era toda una aventura. Eh, Así lo hicimos, fuimos el 13 y el 14. En realidad nosotros probamos, viajamos el día 13 en dos Hércules. Uno de los Hércules pudo aterrizar, el Hércules en el que viajaba yo no. Eh, Comento como anécdota importante para que se demuestre la pericia, la capacidad de los pilotos argentinos. ujú, Los Hércules, aviones de transporte, de carga,
volaban a ras, pero literal, a ras del agua, Increíble. literal. Ujú. Era la forma de ir por debajo de lo que implica la captación de los radares. Había que esquivar los radares del enemigo, porque si un radar del enemigo detectaba la presencia del avión, era un avión enemigo que iba a ser lógicamente derribado. Además, los Hércules no tienen armas no tenés manera de Contramedida. repeler el fuego, no tenés Ujú. forma de combatir. Son aviones de carga. Así que el primer avión pudo aterrizar, nosotros no encontramos el camino adecuado para hacerlo, así que retornamos a nuestro continente. Ujú. Intentamos nuevamente el día 14 por la mañana, no pudimos aterrizar, volvimos a retornar y el 14 por la tarde, casi en horas de la noche, logramos aterrizar en Malvinas, en la pista de Puerto Argentino, y ahí tomamos conciencia de lo que significaba la guerra, porque inmediatamente el avión tomó, o sea, pudo asentarse en la pista, Ujú. empezó a recibir el fuego de las fragatas. O sea, las Increíble. fragatas descubrieron las fragatas ese aterrizaje y empezaron a hacer fuego. Así que así nos recibieron en Malvinas, así bajamos del avión bajo fuego. Ahí tomé conciencia dónde estaba. O sea que no tuviste mucho Este, tiempo para moldarte. Era nada, llegar y ponerse en así, situación. así nos recibieron. Bien. Ese primer día, yo sigo haciendo el relato, después vos de Sí, interrumpirme cuando sí. quieras, pero bueno, Dale. ese primer día fuimos, o sea, como pudimos, bajamos el cañón, hubo que esperar el momento para poderlo hacer, porque insisto, nos estaban atacando. Bajamos el cañón del avión y con el cañón nos trasladaron a un sector dentro de la ciudad, dentro de Puerto Argentino, donde estuvimos en un galpón a la espera de órdenes. Y bueno, las órdenes llegaron para que nosotros nos desplegáramos en el terreno al día siguiente. Así que el día 15 ya nosotros estábamos en Monte Sapperhill, Ujú. ubicados a una posición aproximada de 8 kilómetros de la ciudad. Ahí es cuando ustedes Eh, se agregan al grupo de artillería 3. Exactamente. Nosotros no funcionamos como un grupo de artillería propio, Ujú. individual, si bien eran las piezas del 101, Sí. quedamos a las órdenes del GA3 de Corrientes, que en ese entonces el jefe fue muy conocido luego en todo el país, ¿no es cierto? Ujú. Conocido todos como el comandante en jefe, el general Balsa, pero en aquel Ujú. entonces era teniente coronel Ujú. de artillería. Sí. Este, Así que bueno, estuvimos bajo las órdenes de él, Te hago cumpliendo una, nuestras misiones de fuego. Bien. Te hago una pregunta respecto a esa movilización que hicieron ustedes hacia llegar al Zapper Hill. Estos cañones que vos dijiste que un tonelaje importante, las municiones, ¿cómo Sí. fue ese traslado? ¿Con qué lo realizaron? Bien. El cañón se traslada con un Unimog, es muy difícil Ajá. maniobrar, muy difícil maniobrar. Eh, a ver, quedamos a la vera del camino. Ujú. Eh, Vino una retroexcavadora que hizo al costado del camino los pozos de abrigo, le llamamos nosotros, que son los lugares donde luego uno se instala como para defenderse del ataque enemigo, ¿no es cierto? Es la famosa trinchera para Ujú. el que por ahí no conoce mucho del tema, algunos le denominan pozo de zorro. En el caso nuestro, nosotros teníamos esos pozos de abrigo hechos por una retroexcavadora que a su vez también acomodó el lugar como para que la pieza, el cañón pudiera instalarse. Eh, el día 15 no tuvimos la instalación completa, el día 15 nosotros no tuvimos ese digamos, ese pozo, ese lugar de amparo, de poder de cobertura. Tuvimos que esperar al otro día que eso se hiciera.
pero nosotros ya recibimos el fuego enemigo ese día. Así que la protección del fuego enemigo ese día la tuvimos que hacer como pudimos entre las piedras, protegernos entre las piedras y debajo de nuestro cañón. Fue muy serio ese momento y tuvimos nuestro primer herido. En aquel entonces, subteniente Corbalán, que luego llegó a ser general en el ejército argentino. Pero bueno, el subteniente Corbalán fue nuestro primer herido en combate, sin que con nuestra pieza pudiéramos siquiera poder contestar el fuego enemigo porque todavía no estábamos instalados. Entiendo. Eso Y ocurrió la noche del del 15. 15 de mayo, bien. Sí. Y este subteniente Pero Corbalán, sí, decime. siempre te estoy hablando de nuestro cañón. Ujú. El otro cañón que había podido aterrizar el día 13, Lo anterior, sí. el día 14 ya digamos, ya la pieza se instaló en las afueras Ujú. de Puerto Argentino y el 14 ejecutó los primeros disparos. Entonces, nuestro bautismo de fuego, El el bautismo 14. de fuego del Grupo de Artillería 101 fue el 14 de mayo. Perfecto, bien, bien. Y Como ahora, detalle, como para aclarar, no, está bien para ponerlos en panorama, bien. Y ustedes en que, panorama. acá noté que eran 25 hombres, ¿cómo Sí. estaban divididos entre las dos piezas? Te explico, esto funcionaba de la siguiente manera. Para poder hacer funcionar esa pieza que, Ujú. insisto, consta de proyectiles de 43 kilos, a los cuales hay que colocarle una espoleta, Sí. para vos tener una cadencia de fuego que sea importante, necesitas del funcionamiento de muchos hombres. Ujú. Esa pieza requería del funcionamiento de 10 hombres, Ujú. ¿sí? 10 hombres y un jefe de pieza. Bien. Eh, entonces, estamos hablando de 20 hombres que tenían la función de ser artilleros Ujú. con dos jefes de pieza, uno en cada unidad, ahí son 22, Sí. con un chofer que inmediatamente llegamos a Puerto Argentino, después ya no estuvo con nosotros, sino que se convirtió en el chofer del general Balsa, Ujú. lo llevaba todo el terreno, digamos, de Malvinas, recorriendo no solo el lugar donde estábamos nosotros, sino donde estaban todas las piezas del K3. Sí. O sea, ahí te nombré 23 personas. Ujú. A eso hay que agregarle un suboficial, había un sargento ayudante que era mecánico, es el mecánico de piezas, que Sí. en realidad trabajó en forma denodada, en forma permanente con las dos piezas, porque esas piezas, cuando empezamos a abrir fuego y fue permanente, Ujú. primero contra las fragatas, después contra el desembarco, o sea que las unidades necesitaban de un mantenimiento, con lo Ujú. cual el mecánico era fundamental. Ujú. Ahí te nombré 24 personas Sí. y un oficial que iba con nosotros, que era el subteniente Gustavo Pérez. Ujú. Ese subteniente nos acompañó. Así formamos los 25 que cruzamos. Cuando llegamos a Malvinas, se incorporó, o sea, Gustavo Pérez quedó con la pieza que empezó a disparar, Ujú. que es la pieza el jefe de pieza era en ese entonces Juan Manuel Figueroa, Ujú. eh, y yo pertenecía a la pieza de Omar Liborio, mi jefe de pieza, Omar Liborio. En mi pieza vino como oficial Corbalán, que es nuestro primer herido, que yo te contaba. Sí. En reemplazo de Corbalán, luego llegó Luis Dafuncho, muy conocido dentro de la artillería argentina como un hombre con mucha experiencia, Ujú. cuya función en realidad era la de un jefe de batería, pero nosotros prácticamente no teníamos Una una batería. batería. Ujú. Así que en el primer tiempo, hasta que los dos cañones pudieron unirse, en el primer tiempo prácticamente cumplíamos misiones en formas separadas. O sea, Entiendo. uno de los cañones estaba en las afueras de Puerto Argentino y nosotros estábamos 8 kilómetros más adentro de lo que era el terreno de combate en Monte Sappergil. Estábamos,
digamos, cerca del emplazamiento del Batallón de Infantes de Marina 5, del BIM 5. Bien. O sea que había bastante distancia entre las dos piezas, entre ustedes, en un Exactamente. primer Entonces, momento. en un primer momento no teníamos un Ujú. trabajo en batería. Entiendo. Entonces, cumplíamos misiones específicas Ujú. que se nos solicitaba. Las primeras misiones era apartar a las fragatas inglesas, que no se pudieran acercar. De hecho, las fragatas se ponían a 10 kilómetros de distancia. A esa distancia los obuses argentinos, los cañones de 105 no llegaban, no podían. Ya te digo, la artillería nuestra está preparada para tierra a tierra. Sí, es de Y, constante. y no, era medio como muy difícil devolver el fuego a Ujú. los ingleses hasta que los ingleses desembarcaran. Entonces, los ingleses realmente se ponían en la costa y era tirar y tirar, Sí, estaba tranquilo. y los argentinos recibir. O Ujú. sea, así era hasta que los cañones Osma empezaron a contestar. Y cuando nosotros empezamos a contestar el fuego, ya te digo, el 14 fue la pieza de Juan Figueroa, Sí. y nosotros recién empezamos el 16, el 15 no pudimos, pero el 16 sí. Y bueno, con el fuego de artillería de las dos piezas, manteníamos a más de 20 kilómetros de distancia a las fragatas. Mira vos, el doble de Eso, distancia que eso, querían ellos. exactamente. Eso les complicaba a ellos Ujú. bastante. eh, y ellos efectuaban digamos, un trabajo estratégico eh, que en realidad era de una, eh, o sea, lo que buscaban era un daño psicológico sobre nuestras fuerzas, porque bueno, de día nos atacaban con aviones, de noche nos atacaban La fragata. las fragatas. Este, recibíamos, o sea, uno observaba aviones que a mayor altura del alcance de nuestra artillería aérea, se desplazaban y haciendo tomas fotográficas de los distintos lugares, para luego las fragatas hacían barrido de zona, entonces disparaban en forma permanente, pero ya nosotros les complicábamos el acercamiento, ya era un Mucho. paso importante. Entiendo. Entiendo. Este, y así fue que nos empezaron a buscar con aviones, empezaron a realizar vuelos rasantes los Sea Harrier, tratando de localizar las piezas de 155 milímetros, que eran las que a ellos les perjudicaba el acercamiento. Bueno, nunca, no tenían éxito porque estábamos bien protegidos por nuestra Fuerza Aérea, ¿no? Entiendo. Y ustedes Así que se les complicaba un montón a los ingleses poder acceder a la... Y nosotros a su vez también eh, hacíamos el trabajo de piezas simuladas. mm, Entonces, fabricábamos en distintos lugares del terreno ujú. eh, piezas que en realidad eran cañones, que eran mentiras, que Sí, eran imágenes figuradas para ellos. Y bueno, lo hacíamos con todos los elementos que teníamos a sí. disposición, algunos caños, Ujú. con, por ejemplo, montajes que encontramos como para hacer, como para que la altura en una toma fotográfica Parezca pudiera ser llegar a un cañón. interpretar que había un cañón. Exactamente. Te entiendo. Y ustedes, las posiciones, o sea, netas de lo que era el cañón, ¿pudieron camuflarlas o con una red de enmascaramiento o algo así? Siempre O no había forma? había forma, le poníamos una red de enmascaramiento, pero esa red de enmascaramiento duró muy poco. Eh, y te explico por qué. Porque cuando se produce el desembarco inglés en Bahía San Carlos, cambiaron nuestras misiones de fuego. Ya nosotros no tirábamos más sobre el mar, sino que tuvimos que invertir el radio de tiro y ya efectuábamos fuego contra el desembarco inglés, contra el avance de las tropas inglesas, Sí, en apoyo a nuestras tropas en el frente, y a su vez contra el fuego que realizaba la artillería inglesa, porque no nos olvidemos que la artillería inglesa, o sea, también ellos desembarcaron artillería. exacto. Entonces, en un momento quedamos
o sea, a partir del 26, 27 de mayo quedamos prácticamente en un fuego cruzado Ujú. entre lo que era la artillería inglesa en terreno y las fragatas que se ponían detrás, y que seguían tirando como lo hacían todos los días, sobre la isla, ¿no? Ahí, perfecto. Así que para nosotros era un fuego permanente. Creo que, a ver, bueno, esto está escrito en libros y hay informes también en el ejército argentino, pero bueno, las posiciones de los 155 deben ser Las las más, que más fuego recibieron, las más castigadas, te entiendo. las más castigadas, las que más fuego Ujú. recibieron. Bien. Porque, bueno, fue permanente, Ujú. Buscarlos todo el ellos tiempo. al descubrir bocas de fuego, tiraban sobre esas bocas de fuego. Ujú. Cuando nosotros empezamos Bueno, Adrián, y ahí como nos estuviste comentando, ahora cuando los británicos desembarcan el 21 de mayo, nos comentaste que ustedes cambian las posiciones para enfrentar ese avance. ¿Cómo fueron entonces ese cambio de posición y también esas misiones de fuegos nuevas ahora? bueno, en lo personal, nosotros tuvimos que invertir la posición de fuego de la pieza. Ujú. Empezamos, cambió nuestro blanco, cambiaron nuestras misiones de combate. Ya no tirábamos sobre las fragatas, ya en realidad nos concentrábamos en ejercer fuego sobre el avance de las tropas enemigas, y también contrarrestar el fuego de artillería, ya que los ingleses habían desembarcado su artillería. Así que, y las fragatas seguían también disparando, ¿no? O sea que quedamos inevitablemente en un fuego cruzado, pero ya no podíamos contestar el fuego de las fragatas. Lo nuestro eran misiones precisas que recibíamos porque se estaban viviendo momentos cruciales dentro de la guerra, enfrentamientos de tropas en distintos sectores, y lo que hacíamos nosotros era generar el apoyo a nuestras tropas de infantería argentinas, tratando de frenar los movimientos de las tropas inglesas. Así que lo que hacíamos era eso. De hecho, eso era lo que yo creo que te conté en un principio. Las crónicas inglesas, que hoy hay sobradas, Ujú. hay mucho escrito, hablan de los cañones argentinos como los cachorros endemoniadamente malos, así le Sí. pusieron ese nombre, porque de hecho a ellos les causaba bastantes complicaciones en su avance, en su desplazamiento en el terreno. Ujú. Perdían pertrechos, perdían tropa. eh, Lamentablemente la guerra es así. Bien. Así como tenemos nosotros nuestros muertos, ellos también los de ellos. Ujú. Y, y el artillero, o sea, en el caso nuestro, cuando nosotros tiramos con un cañón, no tenemos en claro cuando hacemos un blanco a través de un observador adelantado, porque nosotros estábamos tirando a mucha distancia. Ujú. Entonces, para que también la gente que por ahí no comprende el tema, les puedo explicar que esto funciona de la siguiente forma. El observador adelantado eh, envía referencias topográficas. Ujú. Nosotros esas referencias las trasladamos en alzas y derivas milimétricas en el reloj de puntería, en lo que sería la parte de comando nuestro en la pieza, Ujú. en el cañón, y efectuamos el disparo. Hecho el disparo, recibimos el informe si ese disparo fue preciso, si no, si tenemos que corregir, si tenemos que seguir tirando con la misma, o sea, la pieza lista y fuego y, Sí. y sin variar nada porque estamos dando en el blanco. Ujú. Entonces, y uno cuando nos dicen blanco no tenemos en claro qué significa ese blanco. Entiendo. Sabemos que le estamos causando bajas. Ujú. Lo que no tenemos en claro es qué, Sí, de pero es personal, así. material, pero te entiendo. A veces sabíamos cuando estábamos
cuando teníamos una misión sobre algún material que estaban desembarcando o que estábamos, bueno, pero cuando se trata de tropa que viene avanzando, bueno, sabemos que la guerra es eso. Entiendo, te Y entiendo. lo triste y lo importante para decir, el ser humano descubre una parte de sí que no sabía que existía. Ujú, Eh, Especialmente uno que no es profesional. sí, Nosotros, quiero que quede claro que lo nuestro era un voluntariado entre comillas. Nosotros estábamos cumpliendo un servicio militar obligatorio, pero un sí, voluntariado me refiero a la parte de la voluntad que uno aplica en la tarea para hacer las cosas bien, pero no tenemos la preparación ni técnica, ni siquiera psicológica eh, para enfrentar determinadas situaciones y el ser humano entonces recurre a cuestiones que no sabe que las tiene, pero que siempre aparecen. Son fuerzas interiores que se presentan y se manifiestan en los peores momentos que tiene el hombre y, y bueno, de eso doy fe. O sea, yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Uno vivía situaciones tan al límite, tan tremendas, tan de ese hilo delgado entre la vida y la muerte, tanto. Uno veía caer compañeros, uno disparaba un arma y sabía que estaba generando la caída de hombres en el frente. ujú, Eh, y todo eso lo viví hasta que fui herido, pero uno estaba en el medio de una acción permanente de desastre, de infierno, de descontrol. Y te diría que a veces eh, hasta victoriábamos cuando pegábamos y hacíamos un blanco. Eh, es la miseria ujú, a la que nos lleva puesto una guerra. entiendo. Eh, por eso soy totalmente antiguerra, ¿no? O sea, Ujú, soy una persona que estoy en contra de cualquier manifestación bélica entiendo. y le presto mucha atención a lo que pasa en el mundo, mucha atención, eh, porque, bueno, uno se cansa de ver que no aprendemos los hombres, no aprendemos los seres humanos, que lógicamente se responde todo a poderes este, de Estado, a Ujú, cuestiones que están más allá de la decisión del hombre ujú, y que están haciendo tanto daño, ¿no? Como lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania y Rusia, como lo exacto. que vemos generalmente en la Franja de Gaza, como lo que hemos visto en el Golfo. O Ujú, sea, y en esos lugares, aparte, con el agregado de la muerte de tanta gente inocente, ¿no? Si hay algo a destacar, si puedo destacar, que en Malvinas, por lo menos, no sé, fue un acuerdo tácito, ¿no? No sé, ni los argentinos hicimos ningún daño al pueblo que estaba sí, al pueblo entiendo. Kelpers, Ujú, ni los ingleses tiraban sobre la ciudad. sí, O solamente sea, se ujú, combatía en un terreno, exacto, militares contra militares. exacto. Y las guerras debieran ser siempre así. Yo estoy en contra de una guerra, Ujú, pero la guerra debiera ser siempre sí, así, cosa que no lo son muchas veces. que no es Entiendo. así, exactamente, Sí, exactamente. las únicas tres bajas civiles fueron por un mal bombardeo británico que cosa de la Exactamente. guerra. Pasa. Que uno, a ver, qué triste decir, Ujú, es que, daños sí. colaterales, ¿no? Es triste, pero en realidad no eran daños que fueran Ujú, provocados, o sea, que conscientemente, ¿no? ujú, exactamente. Aunque lo que vemos en forma permanente hoy en día, observamos la conciencia aplicada, porque hoy, con el Esos hechos. desarrollo tecnológico que hay, Ujú, no se puede decir que un misil cayó en un supermercado por error, o que un misil cayó en una universidad o en ujú, un hospital por sí, error. No, exacto. Te entiendo, es así. sabemos perfectamente que no hay errores Ujú, en los disparos de las armas, ¿no? En sí, los destinos del disparo. te entiendo perfecto. Bien. Y los últimos días de junio, que fueron del 11 en adelante, cuando fueron
los combates por las alturas que circundean Puerto Argentino. Yo ahí tengo entendido que ustedes fueron cuanto más tiraron todavía. ¿Cómo Fue fueron esos días? tremendo, fue tremendo. Yo creo que partir más o menos del 10, te Ujú. podría decir, a mí me hieren el día 12, Sí. pero ya desde el 9 Ujú. de junio, ya desde el 9 de junio, es más, el 9 de junio existía la probabilidad de que la pieza nuestra se desplazara en el terreno, a pesar del inconveniente que implicaba mover una pieza, Ujú. pero había una idea de desplazarla y llegó una orden de que no. Entonces estábamos conscientes que la cosa cada vez estaba como más grave, ¿no? Este, y bueno, nos quedamos en el mismo sitio donde prácticamente estuvimos casi toda la guerra. Ujú. eh, y, y bueno, ya era un fuego permanente, era no poder, no teníamos respiro. Eh, Se cumplían distintas misiones y se recibía fuego y se daba, era un cruce de fuego permanente. Y además, con el agravante de que uno veía el repliegue de tropas y entonces teníamos conciencia de que la guerra se estaba perdiendo. Eh, entonces, a todo lo que implica el tremendo esfuerzo eh, por cumplir con la misión, el desgaste físico que uno tiene a Ujú. esa altura, porque de más está decirte que en una guerra no podemos, y yo quiero que se aclare, cuando hablo estas Ujú. cosas no las hablo desde el lado de ningún tipo de victimización, para nada. Ujú. Eh, Quien está en una guerra sabe que está en una guerra, entonces no nos vamos a victimizar. Eh, pero las carencias existen, o sea, no, las carencias de alimento, la lucha contra el clima, la adversidad del clima, tremendo, y las horas sin dormir, el cuerpo pasa realmente mucha factura, éramos hombres jóvenes, pero realmente sentíamos el peso de la carencia de sueño, de, de la tensión permanente. Y bueno, esos últimos días fueron tremendos, fueron tremendos. Y el día 12 de junio, eh, a la hora 11:13, esa hora quedó fija porque, bueno, cuando la onda expansiva hizo que se detuviera el reloj de Omar, Omar Liborio, Ajá. era jefe mío en ese momento y que, bueno, caímos heridos juntos. Hoy Omar es un hermano para mí, o sea, de hecho tengo la suerte, mañana nos juntamos eh, para, vamos a estar todo el día juntos organizando precisamente una charla que tenemos ahora el 28 de este mes en el Círculo Militar, Ujú. donde vamos a hablar del tema Malvinas y de los OSMA, junto a Juan Figueroa y a Luis da Funcho. Y bueno, mañana nos reunimos en el cuartel de Junín a organizar lo que va a ser esta charla en medio de una serie de conferencias que se vienen desarrollando en el Círculo Militar, que las Ujú. hace Malvinas Patria. Y entonces, bueno, y para nosotros siempre eso es una alegría juntarnos y de hecho hay una hermandad hecha realmente y derecha, ¿no? O Ujú. sea, es algo cuando uno vive momentos de Sí. tan limítrofes, tan cercanos a la muerte, Ujú. eh, uno se convierte con aquella persona que estuvo a su lado lo siente como hermano, ¿no? Entiendo. Bueno, con Omar caímos heridos el 12 de junio a las 11, 11 horas 13 minutos. Ujú. Junto con nosotros cae herido Julio César Báez. eh, no quiero olvidarme de los muchachos, Sí. Aldo López, eh, Santiago Hernández. Ahí te dije, bueno, Omar, Báez, López, Hernández, caigo yo, y hay otro herido más, eh, Ferré, Walter Ferré, que es herido en la otra pieza. Ujú. Eh, Muere Tom, nuestra mascota. Eh, por ahí muchos habrán escuchado hablar tal vez de la historia de Tom.
Tom fue uno de los perros de Malvinas, pero el único perro que no pertenecía a las fuerzas militares, un perro civil, le llamábamos nosotros Sí, un perro civil, lo llamábamos así. A Tom lo llevamos a Malvinas porque se enredó entre las piernas de Omar eh, antes de subir al camión, y Omar lo apartó y el perro siguió insistiendo y como que jugaba y como que no se quería ir, y Omar dijo, bueno, venite con nosotros. Le puso de nombre Tom, y Tom llegó a Malvinas con nosotros y nos acompañó durante toda la guerra y bueno, eh, quedó allí. un soldado más del cañón. Quedó como un centinela más de nuestra Ujú, patria, y te juro que no hay día que no lo recorremos. imagino. Tom era ese acercamiento que tenía el hombre con lo normal, con el pedacito de- 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 con el pedacito de civilidad que uno pueda tener, de- de vida civil, de vida de paz. Entiendo. Este, era tener el cariño de ese animal. Eh, y que poco podíamos disfrutarlo, porque ya te digo, no teníamos mucho espacio de tiempo como para nada más que nos fuera a Ujú. pensar Las misiones en y la guerra. en ustedes, exacto. Exacto. Eh, Eso es un poco Ujú, lo vivido, nuestra experiencia. Cuando nos retiran del lugar, que vienen las ambulancias y 30, 40 minutos después que somos. Quiero aclarar esto también, porque bueno, por ahí no dije qué pasó. ujú. En realidad, dos Sea Harriers lograron evadir por primera vez, ya que lo habían intentado muchas veces, Sí. lograron evadir el fuego de las antiaéreas. Eh, los Sea Harriers tenían una ventaja enorme, ya ahí muestra lo que era el avance tecnológico, Ujú, que cuenta una potencia bélica como Inglaterra. Eh, y la importancia que también hay que hablar de los pilotos argentinos, que con aviones con mucha menos tecnología, tanto daño le hicieron a los ingleses, ¿no? totalmente. Los Sea Harriers tenían la posibilidad de frenar su vuelo, invertían las turbinas. Sí. Entonces, frenaban su vuelo y podían desviar los aviones Ujú, en vuelo. De hecho, subían como un helicóptero y aterrizaban como un helicóptero en el ujú, portaaviones. sí. Entonces, eso ahí marca la diferencia que existía entre unos y otros, ¿no? Ujú, Este, y bueno, de esta manera lograron eh, eh, hacer su recorrido por la ladera de Monte Sapperhill, y tenían los dos cañones para elegir, o el de Juan Figueroa o el nuestro. Eligieron el nuestro. El primero lanzó la cuetera, o sea, ametralló toda la zona. El segundo dejó caer una bomba racimo, ujú. que de hecho está prohibida por el Tratado de Ginebra. Pero bueno, vos sabrás, lo sabemos todos eh, en nuestro mundo, que lo que se escribe en el Tratado de Ginebra referente al tema de las guerras y demás no se cumple para absolutamente para nada. Ujú, Eh, hoy pasa, hoy ujú, pasa. Lo vemos en la guerra que sostiene Ucrania con Rusia. Y en aquel entonces tiraron la famosa beluga, que es un casco que va cayendo, y a medida que va cayendo va despidiendo granadas, ujú. ¿sí? Se imaginarán que esas granadas van explotando y van haciendo un desastre mientras caen. Queda como un campo minado, más o menos. Exactamente. Eh, Pero lo más llamativo de esto, casi te diría que lo más importante a decir, sí. yo no estaría hablando con vos acá si esa bomba hubiera explotado. Mm, Esa bomba no pegó con la espoleta, no pudo, no percutió, o sea, no percutió, no cayó de punta, sino de panza, ujú, perdón, la palabra, sí, pero tenemos que sí. decirlo como es. Ujú, Pega de panza frente al cañón, ujú, pasa por encima de la pieza y sí. queda más o menos 50, 60 metros más adelante. Ujú, No se produce el estallido de la bomba.
Mm, si no, no estamos hablando. te entiendo. Eh, y todo esto, nosotros, o sea, digamos, no teníamos mucha conciencia de lo que pasaba. Calcula que, aparte de recibir las esquirlas, Ujú, producto de las explosiones, sí. pues fueron muchas las explosiones de las granadas, Ujú, eh, también se produce en uno un estado de pérdida de conciencia. La onda expansiva hace que uno pierda la conciencia. Entonces, muchas de las cosas que pasaron ahí, uno se entera, o sea, me enteré después por mis propios compañeros, ¿no? O ujú. sea, por aquellos que no fueron alcanzados por las esquirlas y por los compañeros del otro cañón, que ya para ese entonces sí habían sido trasladados cerca del cañón nuestro. Ah, Por bien. eso, los últimos días, digamos, de guerra, pudimos recién ahí tirar en batería, porque Ujú, tampoco era una batería completa, pero por lo menos podíamos tirar los dos cañones juntos. punto. Pero eso se produjo eh, más sobre el final de guerra, ¿no? Te entiendo. Y en tu caso, Eh, tus heridas, ¿en dónde las recibiste? Las recibí, lo más serio lo recibí de mitad de cintura hacia abajo, o sea, esquirlas en las dos piernas, Ujú, que eso es lo que me deja fuera de combate, sí. y una esquirla en el hombro, pero muy chiquita, una esquirla. Y después lleno de esquirlas chiquitas en el cuerpo, pero que a medida que pasaban los años, Te las ibas eh, encontrando. las iba encontrando porque son esquirlas tan chiquitas que el Increíble. mismo organismo las rechaza. Mira vos, mira. Entonces, de tanto en tanto, mi mujer me veía en la espalda alguna esquirlita que salía a flor de piel sola. Increíble. Las rechaza el organismo, pero eran Ujú. pedacitos chicos de plomo, Chiquitito, sí. muy chiquitos, ¿no? Ujú, Pero las esquirlas grandes, que es las que ocasionaron daño y bueno, que me dejaron, ya te digo, me dejan fuera de combate, primero porque no podía mover las piernas, segundo ujú, por la pérdida de sangre, sí. las recibí desde la cintura para abajo. Tuve suerte que no fue de cintura para arriba porque pude en el momento del ataque ocultarme, pero no me quedaron las piernas ocultas, entonces Ujú, bueno, ahí recibí el fuego. Eh, el herido más grave fue mi compañero Juan Lucero, ajá. eh, que bueno, la verdad que eh, es- creímos que se nos moría y de hecho su recuperación duró un año, pero Oh, hoy lo tenemos con nosotros. bien, bien, Es un sobreviviente muy querido para mí. bien. Este, y, y bueno, fue muy triste también lo que charlé yo con los compañeros que quedaron en la posición, porque te imaginas que se quedaron con el cañón averiado sin poder seguir haciendo fuego. Ah, quedó fuera de combate Se el Sofma. quedó fuera de combate ese SOSMA. Ujú, Se quedaron con esa sensación de destrozo, sí, porque no solo era el destrozo material, era el sino, destrozo sí, humano. humano, sí, Calcular que 6 de sus compañeros herido. eh, habíamos sido retirados del lugar, Mm, la mascota muerta. Así que bueno, se trasladaron al otro cañón y siguieron tirando, acompañando a los otros compañeros en el otro cañón ujú, hasta agotar munición. bien, bien. Siguieron tirando hasta agotar munición. O sea que a ustedes, los que los retiraron del frente, el 14 de junio, que los encuentran en el hospital de Puerto Argentino. No en mi caso. Ah, A mí me hieren el 12 sí, y el 13 de junio sí, sale el último Hércules, el último ajá, vuelo, sí, el TC-65. ujú, Así es la matrícula sí, del Hércules que salió, el último vuelo que sale de Puerto Argentino, que también hay una historia al respecto del último vuelo, ujú, porque salió en medio del fuego enemigo, sí. como siempre los pilotos argentinos haciendo Mara- realmente maravilla. cosas que maravillas, ¿no? Sí, Y bueno, trasladó a los heridos al continente
Así que yo llegué al continente antes de que terminara la guerra. Ah, La guerra terminó el 14 y bueno, del grupo los únicos dos ujú, que salimos en ese último vuelo fue Juan Lucero y yo. Fuimos los únicos dos que nos trasladaron en ese último. El resto de nuestros compañeros heridos quedaron ujú, en el hospital de Puerto Argentino y luego fueron trasladados al hospital, al buque hospital, el Ara Irizar, ujú, comandante Irizar, sí, así que, y en el Irizar fueron trasladados al continente. perfecto. ¿Y vos cómo recibiste la noticia el 14 de junio acá en el continente? Y fue terrible. Mm, Eh, fue con llanto, ¿no? Creo que me puse a llorar porque creo que ahí lloré todas esas lágrimas que tenía contenidas mm, que no había tiempo de llorar, ¿no? sí, Uno lloraba por la derrota que aún la siento, ¿no? ujú, Yo cuando lo digo eh, siento una sensación de ahogo muy grande porque la derrota se siente. ujú, Y lloraba porque no sabía cuál era el destino de mis compañeros, no sabía si sí, estaban vivos, si los habían capturado, si los que habían caído heridos mm, estaban vivos o muertos, si los que estaban combatiendo estaban vivos, no sabía, no teníamos información de ningún tipo. eran Lo único que todos sabíamos esos que se había pensamientos. perdido. Ujú, Esos pensamientos fueron tan dolorosos mm, como el momento en que fui herido. ujú, Creo que más, creo que entiendo, más. entiendo. Porque el momento en que fui herido, descubrí que estaba vivo. Ujú, Lo que no sabía que había pasado con el resto. entiendo. Difícil, muy difícil. La verdad que Y uno hace un esfuerzo para sí, recordar eso. Fue muy difícil, pasaron 40 años y siguen estando a flor de piel. a flor de piel. Ujú, Y eh, la derrota está a flor de piel. ujú, Eh, una derrota que no tenemos paz. ujú, entiendo. Se hace muy difícil tener paz. Eh, perdimos la guerra. Ujú, Y, y por más que no digan lo que nos digan, perdimos la guerra. entiendo. Y entonces y no logramos el objetivo. Y, y también tuvimos muchas cosas. O sea, se produjeron, esa derrota hizo que, eh, digamos, generó a ver, Malvinas fue una bisagra, o Ujú, sea, también dio el paso a que llegara la democracia en nuestro país. sí, Eh, pero también junto con la democracia, tengo que decirlo, hubieron y más de 10 años, 10 años, con toda seguridad 10 años y algo más, porque la desmalvinización costó mucho destruirla y aún sigue, aún sí, sigue. Pero hubieron 10 años de desmalvinización absoluta que yo puedo comprender, que lo comprendo. ujú, Eh, los gobiernos subsiguientes, o sea, la política subsiguiente, eh, sentía que Malvinas era parte de un proceso militar, no se la vio como una gesta, no se la vio como una causa, una causa nacional. no se, Ujú, no se pensó que el grueso éramos hombres del pueblo. exacto. Y aunque le moleste a quien le moleste, yo siempre digo las cosas porque soy de decir lo que pienso, Ujú, eh, los militares, la cúpula militar que en ese momento estaba a cargo, nos trajo por la puerta de atrás y nos abandonó. ujú, No nos dio ningún tipo de contención, nos abandonó. Y eso no tiene mi perdón. Y no tiene el perdón de muchos que conozco, muchísimos. Yo diría la mayoría. Creo que ujú, nadie los perdona. Pero además de eso, los políticos, y cuando hablo de los políticos no hablo de Alfonsín solamente, que fue el gobierno que asumió la democracia. Hablo del arco político completo, el Congreso de la Nación Argentina. No tuvo en cuenta
que los hombres que volvían de una guerra tenían que tener una asistencia psicológica, una contención social. Muchos volvieron y no tuvieron la suerte que yo tuve. Padres, amigos. Y si a mí me costó un año insertarme en la sociedad, imagínate aquellos No tuvieron eso. que no tenían mi suerte. Y por eso tuvimos en los primeros 10 años más de 400 suicidios. Yo fui militante cuando los veteranos de guerra entendimos que teníamos que sindicalizarnos. Increíble lo que estoy diciendo. Y así formamos células que ya denominamos centros de veteranos de combatientes, veteranos de guerra, en distintos pueblos, ciudades. Luego se formó una federación provincial, una federación nacional. Golpear puertas, poner en discusión proyectos de ley, y mientras tanto ver que se morían compañeros, hasta que entendieron que teníamos que tener una asistencia. Hoy los veteranos de guerra a nivel país tenemos atención médica, tenemos, nos pagan pensiones provinciales, pensión de guerra, nos pudimos jubilar anticipadamente como un militar. El dinero no paga el abandono que tuvimos durante 10 años. Nos corren con dinero y el dinero no paga el abandono que tuvimos durante 10 años. Y no vuelve a la vida los hombres que murieron, no digo en combate, porque allí sí, allí estábamos defendiendo la patria. Aquí éramos olvidados por nuestra patria. Y la culpa no la tiene el pueblo. La culpa la tienen los señores políticos. Y cuando digo los señores políticos y los señores militares, yo sé que ofendo a gente, pero la verdad no ofende, que cada quien se ponga el saco que le corresponda. Yo siempre lo digo, que la desmovilización empezó el mismo 14 de junio con los militares. Exactamente. No por algo volvieron como volvieron ustedes. Bueno, vos en tu Por caso la también puerta, fue herido, pero estaba herido, yo es más, pero igual volví por la puerta de atrás. Sí. A ver, yo estuve un mes 40 días hasta que retorné a mi casa. Y volví por la puerta de atrás. Y además volví a un país que en ese entonces estaba realmente con la cabeza puesta en si Maradona iba a jugar o no iba a jugar el Mundial de España. Los asados del fin de semana, las confiterías abiertas. Yo entiendo ver la vida, pero sigue, el país no vivió, pero aparte no la vivió la guerra, no vivió la guerra de Malvinas. Para la gente era algo que estaba ocurriendo a mucha distancia. Y mucha gente que sí tomó conciencia y que nos ayudó o quiso ayudar, tuvo buena voluntad y quiso ayudar. Enviaban dinero, joyas, enviaban alimentos, ropa. No llegaba nada al campo de combate. Y no llegaba nada porque es comprensible, porque es un campo de combate. Por eso digo, yo no hablo de la victimización en la guerra. Yo siento que fuimos víctimas de la posguerra. Nunca me voy a victimizar por Malvinas. Para mí Malvinas es un orgullo. Para haber sido protagonista de Malvinas es un orgullo, y lo voy a llevar hasta que me muera. Y lo traslado a mi generación, lo traslado a mi hijo. Hoy todavía no tengo nietos, pero sé que mi hijo va a seguir la misma, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento trasladado a las nuevas generaciones. Sí. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Pues de hecho, esta charla que tengo con vos, y agradezco muchísimo. Te noto una persona joven, con sentimiento por la nación, por el país, y eso a mí me hace muchísimo bien. Y es lo que uno busca, es que los jóvenes sientan amor por su país y que vean
que levanten siempre la bandera de los valores. Un país que no cimienta, que no se sostiene sobre la libertad, sobre el derecho de soberanía, sobre la familia, sobre los valores principales, ese país se destruye, ese país desaparece. Ese país termina siendo absorbido por otros. Entonces hay que luchar contra muchos que realmente, desde el lado ideológico y político, tratan de instalar la destrucción de los valores. Es así, Adrián. La verdad que coincido plenamente con vos. Es la única forma de, como yo le puse el programa, Malvinas y sus protagonistas, la única forma de conocer la verdad es a través de la vivencia de ustedes y por eso yo, cada veterano que, como en tu caso, que acepta participar del programa, yo les agradezco mucho y siempre es un placer poder escucharlos y poder sacar los valores que nos dejan ustedes. Porque, obviamente, la guerra no es solamente tiros, muertes, hambre, o sea, No, ustedes no, dejaron muchos valores y si nosotros como sociedad, todos juntos, sabemos utilizarlo y aprendemos de los valores que nos dejaron ustedes, vamos a poder ser una sociedad un poco más mancomunada y tirar el país para adelante. totalmente. La guerra fue una circunstancia nada más Ujú. y, y algo malo, pero de lo malo hay que saber extraer lo bueno. Exacto. Y tomemos la guerra como un elemento movilizador Ujú. para buenas cosas, para cosas positivas. Pero si hay algo que la guerra sí me dejó como Ujú. enseñanza, es que hay una patria. Ujú. Y la patria es todo, ¿eh? No es algo figurativo, Sí, algo metafórico, no, no. La patria está en todos lados. sí. Está hoy acá, mientras charlamos Ujú. nosotros. Ujú. Está en nuestros hijos, en nuestra familia, en el porvenir que le dejamos. En todo eso está la patria. Exacto, No exacto. es, la patria no la patria la hicieron aquellos próceres como San Martín. Ujú. Pero no es hablar de patria, cuando decimos patria no es hablar de San Martín. Él nos indicó un camino. La patria es todo lo que hacemos todos los días. Día a día, exacto, exacto. La verdad, Adrián, fue un placer enorme poder charlar con vos. Tenés una historia muy, muy interesante y como te dije hace un ratito, te agradezco por ser parte del programa. El agradecido soy yo y gracias por el momento, por el espacio que me dan y a través tuyo saludo a todos tus compañeros y a toda la gente bueno, que pueda acceder a este momentito que convivimos, que tal vez lo único que le faltó porque estamos a distancia es un café. Que no va a faltar la oportunidad. Exactamente. Dale, Adrián. Estamos en Bueno, contacto y te mando un fuerte abrazo. fuerte abrazo para vos y para todos. Dale, gracias. Adiós.